Bendito sea, Señor Jesús, fuente de toda sabiduría y potestad. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de la gloria, aquí estamos, Señor, un día más, Señor, predicando tu palabra, Señor, que le habla la pastora Neri Carmona del Ministerio Apostólico Ciudadano del Reino de Jehová. Estamos ubicados en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estamos aquí para servirle. Bendito sea, Señor Jesús. Hoy me toca la palabra y el tema que tenemos para hoy es una vida con propósito, en base a la vida del rey David. Entonces, una vida con propósito. Todas y cada una de las vidas tienen un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios, no usted. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El rey David no era la excepción. Pero en toda vida vamos viendo la vida del rey David en varios puntos. Y es como elegido, ungido, entrenado y coronado. Esos 4 puntos es que vamos a desarrollar en este encuentro con ustedes. Si vamos a la primera parte, elegido, busquemos Salmo 71:6. Salmo 71:6, que me dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti he visto sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Otra versión dice, desde el vientre materno en ti me apoyaba, del seno de mi madre me hiciste salir, tuya ha sido siempre mi alabanza. Salmo 71:6. ¿Y cuál es el primer punto? Elegido. ¿Cuándo somos elegidos? Desde la eternidad. Desde la eternidad ya estamos elegidos. El Señor nos manda a este mundo con su propósito definido. Entonces, ya nosotros en el libre albedrío que tenemos en el accionar de nuestra vida, le damos curso a ese propósito. Entonces, si ya yo sé, principalmente ahora que nosotros somos cristianos, sabemos que como somos cristianos, como dice la palabra, somos salvos porque el Señor en su infinita misericordia nos alcanzó. Entonces pasa lo mismo. El rey David fue elegido desde la fundación del mundo, y cuando tenga el vientre, como dice él, tú me sacaste, quiere decir, Dios, tú me sacaste del vientre. Si Él me sacó del vientre de mi madre, entonces Él tiene control de mi vida desde antes. Amén. Él tiene control de mi vida desde antes. Es decir, no llegué por azar de destino a esta vida. No importa la circunstancia en que usted vino a este mundo, tranquilo. Dios tiene el cuidado de eso. Dele gracias a Dios porque está vivo, porque Él sabe cuál propósito es usted, cuál gran propósito tiene Él con usted. Entonces, ungido. Vamos entonces a Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Versículo, capítulo 16, versículo 13. Aquí estoy. En esta lectura vamos a ver cuando el rey David, siendo muchacho, es ungido. ¿Qué dice la palabra? En una misma comunión, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió
en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Samuel tenía una encomienda. Ya el Señor había desechado prácticamente a Saúl, tenía que preparar a otro rey. Como tenía que preparar a otro rey que iba a hacer la sucesión de Saúl, entonces eligió a David. Pero David no reinó de inmediato, ¿cierto que no? No, tomó varios años. Entonces, nosotros somos elegidos y luego somos ungidos. Así mismo pasa en los ministerios. Somos elegidos, luego ungidos para desarrollar el ministerio. Así que, páselo a la realidad. No podemos ser una cosa sin estar elegidos. No podemos ser pastores sin estar elegidos. Pero tampoco podemos estar elegidos, pero no ungidos, tampoco podemos ser pastores. Amén. Entonces, vamos entonces a la que fue ungido David. En otra versión dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió ante sus hermanos, y a partir de aquel día el Espíritu del Señor acompañó a David. Luego Samuel emprendió su regreso. Primero miren algo aquí. ¿Dónde fue? Frente a sus hermanos. Pero si vamos un poco más para atrás de la lectura, cuando Samuel fue a ungir a David, no sabía que era David. Él fue a la casa de Jesé a buscar, como le instruyó el Señor, uno de sus hijos. Pero él no sabía cuál era. ¿Dónde estaba David cuando estaba Samuel en la casa? Él estaba pastoreando, es decir, estaba trabajando. Entonces, ¿dónde estaban todos los hermanos esperando a Samuel? Porque le dijeron que iban para allá a ungir a uno. Entonces, si ustedes piensan un momentito en eso, a lo que tenían en buena estima eran a todos los otros. ¿Por qué no tuvieron a David desde ese momento ahí, en la sala, a esperar a Samuel? Es para que vean que el Señor sabe lo que quiere y que no se deja manipular por nadie. Cuando Samuel fue presentándole cada uno de los hermanos de David al Señor, él le decía no, 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 no. Cuando terminó le preguntó, ¿tú no tienes más hijos? ¿Faltan? Ah, sí, hay uno, el más joven, allá en el campo, pastoreando las ovejas. Eso le dice a usted que no importa cómo a usted lo trate, el Señor tiene un trato especial para con usted. Independientemente de lo que haga el mundo con usted, el Señor le ama y le protege por encima de cualquier situación que haya. Amén. Entonces, se dan cuenta que fue ungido frente a sus hermanos y él era, no vamos a decir de lo que estaba abocado, pero tampoco lo tenían como un sobresaliente, porque no lo llamaron, ni esperó a Samuel ahí, sino que él estaba atendiendo su quehacer, cuidando las ovejas de su padre. ¿Ok? Esta es una prédica pequeña y certera. Entonces, ¿qué implica después de un ungido? Cuando usted le dice, usted va a hacer esto, el Señor entonces comienza a prepararte. No en ese momento, porque el propósito de nosotros está determinado desde antes de nosotros nacer. Entonces, mi entrenamiento empieza justo cuando nazco. Ahora el Señor comienza a forjarme el carácter fuertemente. Y hay muchas cosas que nos pasan a nosotros y no entendemos por qué. Entonces, es posible, hermano, que lo que le esté pasando es que lo está forjando, lo está entrenando para el propósito que él tiene para su vida. Lo que le pasaba a David. David era pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre, las pastoreaba. ¿Y qué pasaba? Que cuando una oveja de esa tenía peligro de que viniera un león, un oso,
se la arrancaba hasta de la boca, si tenía que sacársela, la sacaba. Entonces, ¿qué significa eso? Que desarrolló valentía, el carácter lo fortificó, es decir, se podía enfrentar a lo que fuera y no tenía miedo, porque le sirvió el entrenamiento de toda su juventud, le sirvió para formar parte, para el carácter que necesitaba tener como rey. Pero también estuvo con responsabilidad. Él tenía responsabilidad, pero también tenía el valor de la vida. ¿Por qué? Porque todo ser vivo tiene vida. Y sus animales tenían vida y él valoraba esa vida. Por encima de la de él. Sí, señor, por encima de la de él. ¿Por qué? Porque si yo me enfrento a un león, siendo yo un muchacho, o a un oso, por salvar la vida de una oveja, no de un ser humano, de una oveja, yo estoy poniendo por encima de mi vida la vida de la oveja. Entonces, él tenía bien claro su responsabilidad cuál era, pero también sabía el valor de cada vida. Pero eso le desarrolló la valentía. Al tener la responsabilidad y el valor de la vida de cada una de las posesiones que le pusieron para cuidar, entonces él se entregaba entero y había que dar lo máximo, 100%. Entonces ahí vino la valentía. Pero también era humilde. Sí. Porque mientras sus hermanos estaban en otro lado, él estaba pastoreando. Y estoy casi seguro que nunca dijo, yo no quiero pastorear, solamente yo pastoreo. Solamente yo estoy en el campo. Visto de eso es, acuérdense cuando llegó Samuel. Todos los demás hermanos estaban con su papá en la casa esperando a Samuel. Entonces, de una forma u otra, lo tenía un poco relegado. Pero eso no le impedía a él hacer su trabajo con calidad, como dice la palabra. Hacer todo como si fuera para Cristo. Y si lo hace así, todo tendrá excelencia. No importa lo que te toque hacer, así sea barrer, hazlo con excelencia, que el Señor te está viendo. Entonces, ese entrenamiento, vamos a ver qué me dice en el 1 Samuel, en el 17, del 33 al 35, de lo que vimos, de lo que acabo de explicar. Entonces, 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, es decir, muy joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué me está diciendo ahí? Que él se enfrentaba a leones y a osos. Eso es fuerte, son animales salvajes. Si tenía que quitarle la oveja de la boca, se la quitaba. Y si iban contra él, él arremetía contra ellos hasta que lo mataba. Ese lo está diciendo a Saúl cuando él se está presentando, que se entera que los filisteos están acosando al pueblo y que hay un incircunciso, como él le llama al filisteo, que está ofendiendo. Entonces él se siente suficientemente grande, valiente y poderoso para enfrentar a Goliat. Acuérdense que Goliat era un filisteo, pero era ¿qué? Un gigante. Yo me imagino entonces que
Él era una hormiguita frente a Goliat, pero eso no lo detuvo. ¿Y por qué? Porque ya estaba entrenado. Como un muchacho se fajaba con unos leones y con osos, entonces yo estaba entrenado. A él no le mortificaba que tan grande fuera con que fuera a pelear, porque sabía que podía lograrlo. Más aún, le agregó algo. Ya él fue ungido como rey. El propósito de Dios se cumple por encima de quien sea. Puede ser retardado, pero se cumple. Entonces está seguro, primero, porque es ungido por Dios y cuidado por Dios. Como decía el versículo anterior, que después que fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él y lo acompañaba siempre. Entonces no era él que peleaba, era Jehová que peleaba por él. Pues así mismo somos nosotros. ¿Quién pelea nuestra batalla? Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová es el que pelea nuestra batalla. Usted tiene que apoderarse de esa palabra, porque Jehová es el que pelea nuestra batalla. Si usted pelea por sí solo, mi hermano, si no le pone todos sus problemas en una bandeja al Señor, Señor, he aquí mi problema, te lo entrego, como dice Mateo. Venid a mí todo lo cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Entrega tu carga al Señor y Él tomará control de ella. Él harás. Entonces, eso fue lo mismo que hizo. Él sabía que el Señor estaba con él y que no importa lo que pasara, cualquier cosa se iba a lograr. Porque no era él que iba a lograr, era el Señor. Porque el Señor era el que peleaba por él. Amén. Entonces, como le dije, desde que nacemos estamos fogueándonos, estamos todas las situaciones que nos pasan en la vida, por dura que sea, yo le puedo decir que real y efectivamente va a ayudar a su propósito que tiene Dios con usted. A veces somos marcados por nuestras familias. Entonces, cuando tú logras salir de ahí, tú tienes base para ayudar a otro que le están dando duro en su familia, lo están señalando, le están diciendo, tú no vas a llegar a ninguna parte. Tanto lucha y vas a morir en la orilla. Tanto nada y no vas a morir en la orilla. Entonces, tú vas a tener potestad para decirle, tranquilo, yo pasé y vencí, porque Dios estaba conmigo. Entonces, real y efectivamente, todo lo que a nosotros nos pasa para foguearnos, para el ministerio que el Señor te vas a entregar. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Dios sí. Pero te va preparando en el camino para eso. Amén. Entonces, coronado. Ya David fue elegido por Dios desde la fundación del mundo. Desde el vientre de su madre ya estaba marcado para lo que iba a hacer en la tierra, porque el Señor lo tenía determinado. Ungido. Entonces, nadie puede pasar a ungido si no es elegido. Va sincronizado. Ungido. Entonces, como leímos, fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Entrenado. Antes de llegar al palacio, él no fue, me ungieron hoy con aceite y mañana fui al palacio. No, Señor. Pasaron años, donde él siguió pastoreando ovejas. Luego entonces, para ponérselo más pequeña la historia, luego entonces fue llevado al palacio del rey Saúl y se encargaba entonces de tocarle el arpa al rey Saúl para que se tranquilizara. Ya se iba a formar parte. Fue escalando posiciones y luego entonces era general de tropa. ¿Se da cuenta? Llegó a ser general de tropa.
no de una, de varias tropas. Porque cuando él se ungió ya y fue coronado como rey, él anexó a Judá varios territorios que él conquistó, incluyendo el de los filisteos, cuando detronó al circunciso, como le dicen, a Goliat. ¿Se da cuenta? Él fue entrenado en un proceso que duró años, pero viene ahora coronado. Vamos a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Para que tú vean el cuidado que tiene ahí. Ya está ungido, pero me llamó bien la atención, quiero decirle esa parte, para cómo otra persona le dice, tú puedes, tú eres elegido. Segunda de Samuel 12, 7. Y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vamos otra vez. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Wow. Gloria. Pero es tremendo esto. Entonces dijo Natán, tú eres ese hombre. Ya tú te has elegido. ¿Cuál es el miedo? No tienes por qué temer. Eres elegido. Entonces, no pierdas nunca la identidad de hijo legítimo del Rey Altísimo, del Dios Altísimo. Estamos en este mundo sí, y nos dan aflicciones. Y a veces medio nos tumbamos. Pero rápidamente vamos a levantarnos. Porque ya somos hijos legítimos de Dios. No somos avenedizos. Somos coherederos. Amén. Entonces, aquí Natán le está recordando, tú eres. Entonces, en 2 de Samuel, en el capítulo 5, ya estamos terminando, mis hermanos. Capítulo 5, versículo 12, ¿qué me dice? Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. ¿Qué había Jehová hecho? Confirmado. ¿Se dan cuenta? Lo había confirmado como rey. ¿Pero por qué? Porque ya él estaba elegido y ungido hace más de 20 años, más o menos, o algo menos. Entonces, entra al trono, entonces lo confirma, por si acaso él tenía duda. No, mi hijo, tú no estás aquí porque llegaste, tú estás aquí porque yo elegí que tú estuvieras en el trono. Yo elegí que tú fueras hijo mío. Tú viniste, fuiste a la iglesia. Cuando uno va a la iglesia por primera vez, no es uno que se lo propone, es Dios que hace todo lo posible para que tú llegues. Porque hay una parte que dice que Dios ha de agregar los que han de ser salvos, dice la palabra. Ha de agregar los que han de ser salvos. Entonces Él le va a dar comezón para que pueda llegar a la iglesia.
Porque si tú estás elegido desde la fundación del mundo para ser salvo, Dios te llevará tarde o temprano. Procura llegar por amor y no por dolor. Amén. Entonces, y para terminar, el Señor determina nuestro propósito y el camino de nuestra vida, nos va enseñando y nos va forjando nuestro carácter para desempeñar con excelencia el propósito que Él nos pone en nuestras manos, el ministerio que nos entrega. Ahora bien, mis hermanos, nosotros con el libre albedrío tenemos algo, ya que podemos detener ese propósito. Sí, mi hermano. Cuando uno se pone de cacón a no escuchar la voz de Dios o abrirle el oído al mundo, entonces retardamos que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración para cerrar, para pedirle al Señor que nos ayude a que nuestro albedrío se sujete siempre a Él, para no perder nunca el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Bendito sea, Señor Jesús, fuente de toda sabiduría y potestad. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Señor, te vamos a pedir, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que pida el Padre tú lo harás para glorificar al Padre. Señor, nosotros como humanos pecamos y nos desviamos muchas veces. Padre de la gloria, ayúdanos a mantenernos en tu camino, Señor. Que yo no me pueda, Señor, apartar de ti ni a diestra ni a siniestra. Mira que el mundo llama mucho. Dame, Señor, la templanza para mantenerme contigo. Dame la fe que necesito en ti, en tu nombre, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Hazme sentir, Señor, día a día que yo soy merecedora, Señor. Que tú eres el Dios altísimo que me ama. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.